un corto tiempo, un testimonio. Piensa que este es importante. Escucha este testimonio. Por favor, pase, bueno. Muchas gracias. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Un feliz sábado para todos. Bueno, la semana pasada yo le estaba comentando al pastor de que a mí me robaron, ¿no? Entonces, yo le comentaba al pastor que yo iba por una calle que es un poco sola y, primera vez en la vida que me roban así, ¿no? Con pistola y todo. Entonces, dos personas en una moto se bajaron de la moto, me apuntaron con la pistola y me quitaron todo, ¿no? Entonces, yo le comenté al pastor, perdí el celular, perdí mis documentos. Este, con esto quiero decirle, hermanos, que realmente uno puede encontrar inclusive a la muerte, ¿no? A la puerta de la casa, porque eso fue llegando justamente a la casa de donde vive el cuñado. Y recordando el tema que dio Juan Carlos, ¿no? Este, el último versículo que él leyó, ¿no? Donde dice que Dios no nos ha dado sino una tentación humana, ¿no? Que igual a la tentación también dará la salida. Amén. Pero de igual forma, hermanos, uno se da de cuenta cómo se está incrementando la maldad en el mundo, las situaciones fuertes en el mundo. A muchas personas de los que están aquí, bueno, yo creo que les ha pasado algo similar, los han robado, ¿no? Pero creo que esto va a ir en aumento, ¿no? Y cada día va a crecer más, porque eso dice el apóstol Pablo, eso dice el apóstol Pedro, que los tiempos son peligrosos. Y lo que nos queda es, pues, estar en Cristo, hermanos, porque en un momento así, uno no sabe si puede perder la vida, ¿no? Como mucha gente la ha perdido, ¿no? Eso. Muchas gracias. Now, brethren, Hermanos, I want us to understand what Wilmer shared with us. quiero que podamos entender lo que Wilmer acaba de compartir con Must nosotros. not be taken for granted. No debemos tomar nuestra vida como concedida, Because, brethren, he could have died. porque hermanos, pónganse a pensar, él pudo haber muerto. Because many times the Bible said that the Muchas thief veces, como la Biblia dice, el ladrón cometh to kill and to destroy. está dispuesto a matar hasta destruir. Right now we are seeing Ahora mismo estamos viendo increase of ujú, demonic control over the minds of men and women. un incremento de posesiones demoníacas en la mente de hombres, Men are more demons y mujeres. now than they are human beings. hombres que están siendo más malvados, That's demonic. más demonios Than que human. un ser humano. This week I heard Esta semana el pastor escuchó that in the military here in Ecuador, que en las fuerzas militares aquí en Ecuador, 4 men raped one of their fellow military sisters. 4 militares violaron a una de sus compañeras del trabajo And then hung her. y luego la colgaron. Now, brethren, we are talking about Hermanos, the estamos military hablando de la fuerza militar, supposed to upheld morality. lo que se supone que la fuerza militar está para sostener la moralidad. I heard this week that El pastor escuchó esta semana there are some men who raped a 13-year-old girl and then killed her. que también hubo otros hombres que violaron a una adolescente de 13 años y luego la mataron. A 12-year-old was raped and then killed. Fue asesinada, fue violada y luego asesinada. A woman of 5 children, young children, was raped and then killed. Una mujer con 5 hijos fue violada igual y luego asesinada. And every time we look around, we're Y cada hearing vez estamos viendo alrededor y escuchando this increase of cruelty. acerca de este incremento de crueldad. Friends, let me tell you something. Amigos, déjenme decirles algo. You and I are not certain. Ustedes y yo We're not certain that we'll live to see tomorrow.
No tenemos la certeza de que podamos vivir mañana o poder ver el mañana. And one, death is not the problem, Y una cosa, la muerte no es el problema. but it's when you die in sin, that's the problem. El problema está cuando usted muere en pecado. And watch this, when death comes, Y mire, if you did not make cu- it right with God, Cuando la muerte venga, si usted no está bien con Dios, you are lost. usted está perdido And you will perish y perecerá with those men. con aquellos hombres malvados. So friends, we Así que all amigos, todos should be living so close to Jesus now, deberíamos vivir de tal manera muy apegados a Cristo ahora. that if death should strike, Por si la muerte nos golpea, we die in Christ. muramos en Cristo. But let me tell you something. Déjeme decirles algo. Christ is not so much looking for people to die right now. You know that? Cristo no está buscando por gente que muera en este momento. No, Christ is looking for people to live to vindicate his government. Cristo está buscando por gente que viva para vindicar su gobierno. Christ is now looking for a final generation Cristo está buscando por una generación final, who will not just live for him and then die. No. los cuales no solamente vivan por Él y mueran, no. He's looking for people to Está buscando live por for un him pueblo que and viva live para to Él vindicate his character. y pueda vivir para vindicar su carácter. That's what he's looking for right now. Eso es lo que Cristo está buscando ahora mismo. Let me tell you something, friends. Y déjenme decirles algo, amigos. Right now as I'm speaking, Ahora mismo, mientras el pastor está hablando, there are angels hay ángeles in this room. en este lugar. Angels with a writer's inkhorn Ángeles que están ahí con sus escritos tomando nota to seal a people. para ir sellando a la And gente. remember, before the final application Ya- of the seal, Y acuérdense que antes de que sea la aplicación final del sello de Dios, there is a work of sealing that must now occur. And Hay is un- occurring. hay un trabajo de sellamiento que debe ocurrir y está ocurriendo. And we are told that this sealing Y se nos fue dicho que este is a sellamiento settling into the truth. es un establecimiento en la verdad, That we will never apostatize. Are you following me? de donde nunca más apostataremos, God wants to give us Dios as His quiere word, darnos- an immutable character, como si fuera un carácter que no se puede cambiar, which is Christ's character. el cual es el carácter de Listen Cristo. to something, friend. Listen Déjeme to me. decirles algo It is con an cuidado. individual work. Es una obra, un trabajo individual We ought to understand the process en el que todos debemos entender el proceso of character development del desarrollo de nuestro in carácter preparation for the final application of the seal. para poder prepararnos a la final aplicación de este sello. I want to welcome all of you visitors, Adis, Alex, and my friend here, welcome, and some other people I think I see around here. Quiero Welcome to all of darles, you, brothers and quiero sisters. darles la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, a Alice, a todos nuestros amigos que nos visitan, nuestra hermana, hermanito también, bienvenidos. And I also want to say thanks to Juan Carlos for the topic. Y I love quiero, that study. y quiero darle las gracias también al estudio de la mañana, a Juan Carlos, porque amamos ese tema. I love to study about the transformation of the life of John and his brother. Amo ese tema de la transformación de Juan y de su hermano. Now, if those men, as Juan Carlos mentioned, Si estos could be hombres, transformed, si estos hombres, como Juan Carlos mencionó, pudieron ser transformados, my friends, hermanos, defects los of de- character is not the problem. los defectos de carácter no son problema. Are you following me? ¿Están conmigo? You see, Christ have no problem with defects Si usted se da cuenta, Cristo no tiene problemas con los defectos, because he have power to remedy defects. porque Él tiene el poder para remediar o See, para the dar problem remedio a is esos not defectos. defects. Entonces, si el problema no son los The defectos, problem is not sin. el problema no es el The pecado. problem is with us, the people. El problema está con nosotros, con la gente. Because God, what is Christ, Porque is Dios, a gentleman. Cristo es un caballero, He's not a dictator. no es un He dictador. will not force himself or his character upon us. No. Él no va a obligarnos a utilizar su carácter en nosotros. Willing submission. Él quiere una sumisión Listen, voluntaria. that's all he wants. Escúcheme, es todo lo que Él quiere. A submission, a surrender, Una sumisión, una a rendición, conversion experience. una experiencia de conversión. When we have that experience, Cuando nosotros tengamos esa experiencia, Christ
character, el carácter de Cristo, day by day, a través de los días, will be perfectly reproducing us. será perfeccionado y perfectamente reflejado en nosotros. Will be transformed from sinners Y to nos saints transformará perfected. de pecadores a Sons. santos perfectos. You follow? ¿Están conmigo? So the problem, listen carefully, friends. Entonces, escúcheme con The atención, problem amigos. is not the weaknesses. El problema no es con nuestras Because debilidades, Christ no, porque Cristo Said that we are more than conquerors. dijo que éramos más que vencedores a través de Él, That loved us and gave his life for us. que Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Problem is we are not submitting Y el problema es que nosotros no nos estamos to sometiendo his power over a sin. su poder que tiene victoria sobre el pecado. And I want to invite you Y yo quiero invitarles in a special way. Listen carefully. de una manera especial. No, my wife and I La esposa del pastor y el pastor have entered into a deeper experience with the Lord. han entrado en una experiencia profunda con el Señor And we're not satisfied with that. y no están satisfechos con Day eso. by day, we're seeking a deeper and a Día tras deeper día están experience. buscando tener una experiencia cada vez más profunda y profunda con el Señor. Y eso significa, hermanos, Individually, my wife and I que de manera personal, la esposa del pastor y el pastor spend much time in prayer. Individually. pasan más tiempo en oración And de then manera spend much personal. time in prayer together y luego pasan otro tiempo especial juntos in prayer. en oración. Are you listening, my friend? ¿Están escuchándome? And at the close of the day, Y al cierre del día, I asked my wife, yo le pregunto was a I el a pastor Christian le, today? el pastor le pregunta a su esposa, ¿fui un cristiano el día de hoy? Was I loving like Jesus today? ¿Fui amoroso como Jesús Did el día de I hoy? speak to you roughly? In any way? ¿Acaso te hablé de manera grosera en el día? How was my countenance with you today? ¿Cómo estuvo mi semblante contigo el día de hoy? Friends, listen carefully. Hermanos, escúcheme con atención. We all have to be purified. Are you listening? Todos tenemos que ser purificados, ¿me entienden? Preachers and members. Los predicadores y los miembros. Because listen to me. Porque escúchenme, What is happening right now lo in que the está world sucediendo and in ahora the mismo church. en el mundo y en la iglesia. By the way, what is it? Just recently I learned Recientemente el pastor aprendió that a pastor here in Ecuador que un pastor aquí en Ecuador, raped his secretary violó a su secretaria and then killed her. y luego la mató. And because of that, Y a causa de the eso, government has passed a law requiring all pastors. el gobierno estableció una ley requiriendo que todos los pastores, Help me, Elena. El caso de Juliana algo, no me recuerdo bien, en Monteverde, creo que. No me acuerdo el nombre. Hace ya un año y algo atrás, un pastor evangélico tenía su sede y la chica le ayudaba con todos los trabajos y todo, y ese día en la mañana salió como de costumbre a ayudarle al pastor y nunca más regresó a la casa. Hoy por hoy el pastor está detenido, pero se ha negado a decir dónde enterró el cuerpo de la chica, dónde lo hizo y todo. Está detenido y debido a eso el gobierno, Juliana Campuverde se llama la chica. Eso es famoso aquí en el Ecuador y por eso salió esta ley de que ahora todas las iglesias tienen que registrar un pastor que realmente sea pastor, porque realmente este señor ni siquiera era pastor. Creó una iglesia, pero ni siquiera era pastor. El gobierno requiere papel para mostrar que tú en verdad eres un pastor. And every church have to comply. y cada iglesia debe cumplir con ese requisito. Friends, the Bible says, Amigos, in the book of Ecclesiastes, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, the place of righteousness. el lugar de justicia, I look for righteousness yo busco allí por justicia, and could not find it. pero no pude encontrarla. What's the place of righteousness? ¿Cuál es el lugar de The justicia? church. La iglesia. And if you can't find Y righteousness si in the usted no church, puede where encontrar you find it? justicia en la iglesia, entonces ¿en dónde la va a encontrar? If the church is more devil Si than la devil, iglesia es más demonia que el demonio, what's the hope of the world? ¿cuál es entonces la esperanza del mundo? My friends, let me tell you something. Amigos, déjenme God decirles is algo. about to produce Dios está a cerca de final producir revival ese and reavivamiento y ese cambio final.
And he's looking for a group y of está people, buscando por un grupo de gente, people of serious defects, gente que tenga defectos serios de carácter, but men and women who are willing to submit pero to que his sean transforming hombres y power, mujeres que estén voluntariamente sometidos a su poder so he transformador, can transform them para que Él pueda so transformarlos perfectly de manera tan perfecta that they will look exactly, que se not vean- even a deviation, exactly like Jesus. que se vean semejantes, ni siquiera con un rasgo de desviación, sino sean exactamente iguales al carácter de When that Cristo. happens, Y cuando eso suceda, it is over. será ya el fin. The history of the world comes to a La close. historia de este mundo llegará a su final. My friends, we Amigos are the míos, ones prolonging nosotros somos aquellos que estamos prolongando el sufrimiento y toda esta maldad. We are the ones, Nosotros somos eso. not the Baptists, not the Catholics, No los católicos, no los nor bautistas, the homosexual or the ni tampoco las prostitutas ni homosexuales. They Adventist people. Los adventistas del séptimo día. ¿Saben por qué? Because Baptists don't have the message. Porque los bautistas no tienen este The mensaje. Catholics don't have that Los message. católicos no tienen estos The mensajes. homosexual don't have that Los message. homosexuales no tienen estos Who have the mensajes. message? ¿Quiénes tienen estos God's mensajes? remnant people. El pueblo remanente de Cristo, Covenanted people. su pacto con el pueblo. And if these people Y si este pueblo don't allow themselves to be transformed no se permiten ser by transformados this truth, 6,000 years a of través de estas verdades dadas desde hace 6,000 años, truth. Have mercy, have mercy. que Dios tenga But misericordia. God will not wait on the whole church forever, church. Pero Dios no va a esperar por toda la iglesia durante toda la eternidad. No, friend, we are No, told hermanos. that Se nos ha there's- dicho there's sealing angels que hay ángeles que están sellando, that are going, they are visiting every church, que están visitando cada iglesia, looking for people to see. buscando por gente a la cual sellar. We are told that Se nos ha dicho on some church door, que en algunas puertas de iglesias the angel can read the words el ángel puede escribir las No, puede leer las palabras that cannot be seen by human eyes. que no pueden ser vistas por ojos humanos. Apostasy, apostasy, apostasy. Apostasía, apostasía, We are apostasía. told that the angel Y se don't nos ha even dicho enter those churches. que el ángel ni siquiera entra a esas Never iglesias to return to those churches, they are lost. y nunca regresa a esas iglesias, están While they perdidas. continue services Sabbath after Sabbath. Mientras continúan dando servicios sábado tras sábado. ¿Están siguiéndome, These hermanos? people have the same Este message. pueblo tiene estos mensajes Are you serios. all listening to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les decimos esta mañana? Father in heaven, please. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, por favor, Señor. We are living on the very verge of eternity, Lord. Estamos viviendo ya en el último margen de la eternidad que se viene, As a Señor. church, we are playing Y como games. iglesia estamos aún jugando. Oh, we plead, Father, for a special anointing Oh, Señor, suplicamos por una unción especial that will transform our hard hearts, please. para que transforme nuestros duros corazones, Señor, por Make us favor. submissive Y que podamos ser transformados a ser to sumisos your perfect will, please. a tu voluntad perfecta, Wake Señor. us up, Father, Despiértanos, Padre, before it is too late. Wake us up. antes de que sea demasiado tarde. Oh, we Despiértanos, plead, Señor. God, please, Suplicamos, Señor, por Jesus. Give us the favor, Holy Ghost Jesús. power, please. Danos ese poder de tu Santo Espíritu, Even now we Señor. plead for a special revival. En este Please, momento te Lord, suplicamos que haya un reavivamiento especial that will wake up a sleeping church before the para que pueda despertar a una iglesia somnolienta antes de la crisis, Señor. Come, Holy Ghost power. Come. Ven, Espíritu Santo, Oh, we ven. plead for a special unction now. Te Please. suplicamos por una unción especial esta mañana. We're tired of sin, Father. Estamos cansados ya del pecado, Padre. Oh, please, Father. Oh, Señor, Provision por door for the favor. church is closing. Las puertas de la gracia para la iglesia se están cerrando, Señor. Yet we're sleeping, Father. Y aún así nosotros seguimos And I can dormidos. hear Jesus saying, Y puedo with escuchar a voice Jesús with diciendo tears in his voice, saying, "Wake up, my people." con una voz que clama, Señor, que clama con lágrimas diciendo, despiértense mi Because pueblo, I love you, I want to save you, porque yo les amo y quiero but I salvarlos, cannot save you in sin. Wake up. pero no puedo salvarlos en el pecado, Oh, despiértense. God,
please do something Oh special. Dios, haz algo especial en And nosotros. free us from the slavery of habits and sin, please. Y libéranos de esa esclavitud de los hábitos y del pecado, Oh, Señor. we plead for that power. Oh Señor, suplicamos por ese poder. Even now, please. En este momento, The Señor, world por is favor. about to come to a close and the church is sleeping. El planeta está a punto de cerrarse su historia y la iglesia aún está dormida, Señor. Oh, please wake us up. Oh Señor, despiértanos. Please, please, Father. Por favor, Señor. Give us power Danos poder to live above sin para poder vivir sobre el pecado, Señor. even now. En este In momento. Jesus' En name el we nombre pray, de amen. Jesús oramos. Amen. Amen. Friends, Amén. let me tell you something, friends. Amigos, déjenme decirles algo. When you listen carefully, begin Quiero que to me spend escuchen con time with atención. Jesus, Empiecen a pasar más tiempo con Jesús. personally and corporately. De manera personal y en The conjunto. Bible says that La Biblia the nos priests dice and the elders must be weeping between the porch and the altar, saying, God, Que el spare thy people." sacerdote y los ancianos deben estar clamando en las puertas del altar. Por favor, Spare, have mercy on your people. perdónanos, perdona a tu pueblo, Señor. Friends, we have Amigos, come to a crisis hour. hemos llegado ya a esa hora de crisis. The world is in crisis. El mundo está en crisis. The church is in crisis. La iglesia está en crisis. Are you listening, my friend? ¿Me están escuchando, amigos? Everything that we see Todo now lo que is in estamos crisis. viendo ahora está en crisis. And God has the solution. Pero Dios tiene una solución And He has the people. y tiene su pueblo, The people with the answer el pueblo con la respuesta to all the problems a of the todos los world problemas del mundo. is sleeping. Y esa iglesia está dormida. Oh God, please. Oh Dios, por favor, We need the unction of the Holy Spirit necesitamos la unción de tu Santo Espíritu to break the spell of sin. para que pueda destruir ese embrujo del pecado, Señor. Please, Father. Por favor, In Jesus' name. en el nombre de we pray. Jesús clamamos. Amen. Amén. Friends, Amén. let me tell you something. Amigos, déjenme decirles algo. God is preparing a final Dios generation. está preparando una generación final. Preparing what? ¿Preparando qué? For what purpose? ¿Con qué propósito? God has one purpose. Con un solo propósito. Is to put this final generation Es- on a public display for earth and heaven, the universe, to see. Es poner a esta generación final en un programa para que todos puedan ver los mundos no caídos y todo el universo. Because God has been challenged, Porque Dios ha sido retado, has been accused, ha sido acusado has been a dictator, como que es un dictador. and God watches. The controversy Ujú. started over this idea that God is a Y dictator. toda la controversia inició bajo esta idea de que Dios es dictador. And in order to settle the controversy, Y para poder establecer esa controversia or to settle it, to finish it, y para ponerle final a esta controversia, God has to produce Dios tiene que producir witnesses. testigos. But these witnesses can't be just any witnesses. Pero este testigo no puede ser cualquier testigo. Are you listening? ¿Me están Because escuchando? these witnesses, Porque el testigo que debería ser, these witnesses will be put on trial. Are you listening? estos testigos que deberían ser los que reflejen todo esto, van a ser puestos bajo prueba. And the enemy Y el enemigo will cross-question them. intentará presionarlos, aplastarlos, preguntarlos, To confuse them. Are you following me? para confundirlos. En otras They will be palabras, tried on every point. serán probados bajo todo punto. And they have to watch it. They have to develop a certain experience Y that te- they will not fail. Y tendrán que desarrollar una cierta experiencia para no fallar. Because if they fail, Porque si ellos the fallan, plan of salvation fails. el plan de salvación falla. Listen. ¿Están escuchando? And the only thing that can Y la prepare us única cosa que puede to prepararnos be this type of witness para ser ese tipo de testigo is Christ's character. es el carácter de Cristo. Now go with me in your book to the book of in your Bible to the book of Isaiah. Ahora quiero que vengan conmigo a la Biblia, al libro de Isaías. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos santos? Notice what the Bible says in chapter 43. Noten lo que el libro de Isaías nos dice en el capítulo 43. The Bible says something that I want you to see here. La Biblia nos dice algo y quiero que la vean conmigo.
Isaías 43. The Bible says, beginning at verse 1, Empezando desde el versículo 1, la Biblia nos dice, Father, as we open your word, please open our hearts. Padre, mientras abrimos tu palabra, también te pedimos que abras nuestros corazones. Thank you in Jesus' name. Gracias, Señor, en el Amen. nombre de Jesús Bible oramos. says, Amén. but now thus saith La the Biblia Lord dice, that created y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, thee, O Jacob, oh Jacob, and he that formed thee, O Israel. y formador tuyo, oh Israel. Fear not, No temas, for I have redeemed thee. porque yo te redimí, I have called thee by thy name. te puse nombre, Thou art mine. por lo tanto, mío eres. When thou passest through the waters, Cuando pasares por las aguas, watch this, I will be with thee. dice, yo seré contigo, And through the rivers, y si por los they ríos shall not overflow thee. no te anegarán. Thou shalt walk through the fire. Cuando pasares por el fuego, Thou shalt not be what? no, ¿qué dice? Neither No te shall the quemarás. flame kindle upon thee. Ni la llama arderá en ti, For I am the Lord thy God, porque yo soy Jehová tu Dios, the Holy One of Israel, el Santo de Israel, thy Savior. tu I Salvador. gave Egypt for thy ransom, A Egipto he dado por tu rescate, Ethiopia and Seba for thee. a Etiopía y a Seba por ti, Since thou was precious in my sight, porque en mis ojos fuiste de grande estima, thou hast been honorable, fuiste honorable, and I have loved thee. y yo te amé. Therefore, Por I lo will tanto, give men for thee, di hombres por ti, and thy what is not, and people for thy life. y pueblos o naciones por tu alma. Fear not, No temas, for I am with thee. porque yo estoy I will contigo. bring thy seed from the east, Del oriente traeré tu and generación, gather thee from the west. y del occidente te recogeré. And I will say to the north, Y le diré al norte, give up, da acá, and to the south, y al sur, keep not back. no te detengas. Bring my sons from far, Trae a mis hijos de lejos, and my daughters from the ends of the earth. y a mis hijas de los confines de la tierra. Even every one that is called by my name. Todos los que son llamados de mi nombre. Notice now, for Noten I have ahora. created him for what? Dice, ¿los creé a ellos para qué? What does that mean? ¿Qué significa para God mi says, I gloria? have created you Dios dice, to yo te reveal creé a the ti glory of my para character. redimir la gloria de mi You carácter. remember when Moses Acuérdense cuando in Moisés, Exodus chapter en el libro de Éxodos, 2, capítulo 32, asked God to le preguntó show a him his Dios glory. y le dijo, muéstrame tu gloria. And the Bible says in Y la chapter Biblia 34 dice en el capítulo that the 34 Lord descended que el Señor descendió and revealed the glory of his character. y le to Moses. reveló la gloria de su carácter a He said, Moisés. the Lord Le God, dijo, merciful, el Señor Dios Todopoderoso, gracious, grande, long-suffering, abundant piadoso, in mercy, abundante en misericordia, forgiving iniquities and transgression and sin. Do you remember que that? perdona las iniquidades y transgresiones y el And pecado. I will by no means clear or pardon the guilty. Y yo he sido por todos los medios perdonados por esa culpa, por mi culpa. Friends, here we have Amigos, aquí tenemos. God says, I have created Dios dice, you yo te he to creado be the revelation of the para que glory tú of my seas character. la revelación de la gloria de mi carácter. Watch this now. We continue. Miren, continúa The text diciendo, says, verse 8, bring forth the blind people sacado el pueblo ciego, dice, that have eyes, que tiene ojos, and the deaf that have ears. y a los sordos que tienen Let oído. all the nations be gathered together. Que todas las naciones se congreguen juntas Let the people be assembled. y todos los pueblos se reúnan. Notice now, Miren, who among them can declare this? ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto And show us former things. y que nos haga oír las cosas primeras? Let them bring forth their witnesses. Let them what? Presenten sus testigos, dice, que presenten a quiénes?
that they may be justified. y que sean justificados, Or let them hear and say, it is true. o déjenles que se oiga y se diga, es Watch verdad. verse 10 now. Miren el versículo 10 ahora. Ye are my what? Vosotros sois, ¿qué dice? Have mercy. Wow, wow. Ye are my witnesses. Dice, ustedes son mis There are testigos. two groups of witnesses. Ahora, hay dos grupos de The testigos. devil has witnesses, El diablo tiene testigos, but God has witnesses as well. pero Dios también tiene testigos. Quédense But conmigo. the devil is a Ahora. liar. El diablo es un mentiroso. Therefore, his witnesses Por lo are tanto, also sus testigos deceivers. también son engañadores, False witnesses. falsos testigos. God is true and righteous. Dios es verdadero So y his justo. witnesses Entonces sus testigos must also be true. también deben ser verdaderos Amen. y qué más, Did I get in this? y justos. God says, ¿Sí? Dios dice, ye are my witnesses, vosotros sois mis testigos. said the Lord, Así dice Jehová, my servant whom I have chosen. y mi siervo, el que yo escogí. No, notice no. For what purpose? ¿Con qué propósito That dice? he may know and what else? Para que me conozcáis, ¿y qué más dice? Believe me Y creáis and understand that I am he. y entendáis que yo mismo Before soy. me there was no God. Antes de mí no fue formado Dios, Neither shall there be what? ni lo será después de mí. Remember, the devil claimed Acuérdense que el diablo dice that he want to be the Most High, que él quería ser el Altísimo and that he can improve on God's perfection. y ese aquel podía mejorar la perfección de Cristo. He can improve God's government. Él podía mejorar el gobierno de Dios. Remember, that's what he tried in heaven. Acuérdense que eso él intentó hacer en el So the cielo. devil must prove himself. Así que el diablo debe probarse también a sí mismo. By the way, did you know that's De why hecho, ¿sabían we ustedes have que the por eso 6,000 years of controversy? él tuvo 6,000 años de controversia, de conflicto? And watch this. The Y devil's miren, witnesses los testigos del diablo will have to become mature in sin. Are you listening? tendrán que madurar en el pecado. Sin must come to his maturity. El pecado tendrá que llegar a su madurez. Last night as I was talking to my wife, Ayer noche el pastor estaba hablando con su and I said to esposa her, I said, y "Listen, le Wanda, dijo, with all escúchame, this wickedness that we hear con about and we're todas seeing, estas maldades y cosas terribles que estamos viendo, that the heart becomes sick when we hear. en el que el corazón se enferma cuando se escucha acerca de esto. I said, do you realize, Wanda, Le that's dijo, not yet the maturity of sin? ¿Te has dado cuenta que todo esto que estamos viendo aún no es la madurez del pecado? So if you think we have Ahora, seen wickedness, we haven't seen that. Si usted cree que ya tenemos la suficiente maldad, aún no es la No, totalidad. friend. No, We're hermano. gonna see an Vamos a ver intensity, a una perfection of intensidad wickedness that we have never seen before. Y una maldad tan perfecta como la que no hayamos visto antes. Because listen, Porque escúchenme, before the devil put his witnesses on display, antes de que el diablo ponga a sus testigos a que sean vistos, he must perfect his character in él them. primero debe perfeccionar su carácter demoníaco en The ellos. devil witnesses Los are testigos his del diablo son army, su, special forces, su ejército especial, como una armada especial. ¿Con qué to propósito? attack and destroy God's Para people atacar y and destroy destruir his government. al pueblo de Dios y destruir su gobierno. Are you following me? ¿Están conmigo? And God has to now, Y Dios tiene ahora, watch it, righteousness must now become mature or perfected. la justicia de Cristo ahora debe llegar a madurar y Because llegar a watch it, ser there's a perfecta. final conflict, Porque va a haber un conflicto final, a final choque, if you will. un choque final, si usted quiere. Watch it, perfection of righteousness and perfection Va a ser of evil. la perfección de la justicia y la perfección de la maldad confrontándose mutuamente. Are you following me? Are you hearing? ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? And God's people Y el pueblo de Dios, must now, right now, ahora mismo, if we have never entered before, si aún no hemos entrado a eso, and even if you have, o incluso si usted ya lo we hubiese have hecho, to deepen that experience. tenemos que profundizar But esa God experiencia. says, "Ye are Pero my Dios witnesses." dice, ustedes son mis testigos. Listen, my brethren, Escúchame, we are hermanos. told, Se nos ha dicho, based on the prophecy of
basado en la profecía de Daniel which I capítulo will be 11, studying with you. la cual estábamos estudiando con No, ustedes, will be studying. la cual estudiaremos con ustedes con la Biblia. Watch this. Miren, We are told, se nos Orlando, fue dicho that there will be a universal revolution que habrá una revolución universal en el mundo. from China, Desde China, Russia. Rusia, You imagine revolution in China? ¿se imaginan una revolución en China? You understand what type of government China is? ¿Se dan cuenta de qué tipo de gobierno tiene China? The people cannot rise up against the La government. gente no se puede levantar en contra del But gobierno. prophecy says Pero la profecía that dice there will be a universal. que habrá una universal revolución. And the prophet says Y la it will be profeta such dice chaos. que será de una manera un caos total. It will be disastrous, the prophet says. Traerá desastres, The la prophet profeta says dice. that this Incluso la revolution profeta dice que estas revoluciones will seek to destroy human laws and God's laws. buscará destruir las leyes humanas y las leyes de Dios. The prophet says La profeta this dice revolution is que gonna be estas so intense, revoluciones so serán tan destructive, intensas, tan that destructivas, his people cannot be found in the cities. que su pueblo no podrá ser hallado en las Because ciudades, nobody will be able to enter porque nor leave. nadie será capaz de entrar o salir. And right now, we are Y seeing ahora the world mismo and estamos the churches viendo en el getting mundo, ready for this final crisis. estamos viendo en el mundo y en las iglesias preparándose para esta crisis But final. the church, the true church, Pero la iglesia verdadera, just on the verge of this crisis, hour, estando justo en el borde de esta hora de crisis, is sleeping even a deeper sleep than homosexuals. está durmiendo el sueño más profundo que los Do you homosexuales. know that right now Se there dan are cuenta que ahora homosexuals mismo who are hay saying homosexuales something is wrong with this world. que están diciendo ellos mismos, se dan cuenta, hay algo mal en este mundo. We need to know what is happening. Y nosotros debemos saber qué es lo que está sucediendo. And many of them are now turning to the Bible. Y muchos de ellos están buscando yéndose a la Biblia. Even many atheists right now Muchos ateos are now waking up, están and the despertándose church is sleeping more y la profound. iglesia está durmiendo profundamente. Have mercy. Que Dios tenga misericordia. Friends, let me tell you something. Amigos, déjenme decirles Oh algo. God, please, Jesus, Dios, por favor, Señor, help your people to wake up. ayuda a que tu pueblo se despierte, Señor. Oh, what we see happening, Father. Lo que estamos viendo suceder, querido Your prophet Padre, asked the question, tu profeta hizo una pregunta. what more sign do the church need to see to wake up? ¿Qué otra señal debería haber tu iglesia para despertarse? What else they want to transpire? ¿Qué otra cosa debería suceder? The prophet says, La those profeta dice, who are waiting aquellos- for more signs will Aquellos never wake up. que están esperando por otras señales nunca Because despertarán, what has been given with the message is sufficient. porque lo que ha sido dado con los mensajes es suficiente. Have mercy, Lord. Ten misericordia, Señor. Please have mercy. Por favor, tenla. In Jesus' name. En el nombre de Jesús oramos. Friends, let me tell you something. Amigos, déjenme decirles The algo. churches now Las have become iglesias Sodom and ahora Gomorrah. se han vuelto Sodoma y Gomorra. Men and women Hombres y mujeres, who are unsatisfied with their lifestyle los cuales no están satisfechos con su estilo de are vida, now looking to the churches and cannot find power to overcome their problems. están buscando por iglesias en donde hallen poder para vencer sus And problemas can't find it. y no pueden encontrarla. In the book of Ezekiel, En el libro chapter de 22, Ezequiel, en el God capítulo says, 22, Dios dijo, I look for a man yo who will busco stand por in the un gap hombre among my people, el cual se pueda mantener de pie entre mi pueblo. and I could not find Y one. no pude encontrar a uno. Have mercy. Que Dios tenga misericordia. There is a conspiracy Hay una conspiración between leaders and entre members los líderes y los miembros to remove God's standard para of remover holiness from the los, churches. los estatutos o los principios de mantener la santidad en las iglesias. But God is, praise God, is raising up Pero alabado sea Dios que está levantando un grupo de gente that Isaiah chapter 1 en called donde Isaías a capítulo very 1 los llama small remnant. un remanente muy pequeño. Father, we need Holy Ghost power. Padre, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu. Right now is a very En solemn este hour. momento es una hora muy solemne, Señor. Oh, we plead Oh for that Señor, anointing suplicamos por esa unción. power. Oh, we plead for the power. Te pedimos por ese poder. Oh, come, Holy Spirit Ven. power.
Ven, Espíritu Santo, con poder. Do a special work now. Y haz una obra especial aquí, Rid Señor. us of our apostasy, Father. Saca de nosotros esa apostasía, And querido be Padre. mind control. Y ese control demoníaco, Set Señor. us free. Give us the freedom of Christ. Libéranos de eso. Danos esa libertad que Oh, viene we de Cristo. plead for that revival and that reformation. Oh, Señor, suplicamos por ese reavivamiento y Even reforma, now in Señor. Pusuki, please, En Father, este please. momento en la iglesia de Pusuki, querido Padre. Raise us up now from this Levántanos de este state of estado lethargy. de letargia, Señor. Please, God. Por favor, Dios. Oh, God of heaven. Oh, Dios de los cielos. The God who loves us. Please. Aquel Dios que nos ama, Señor, Bring por revival favor. and reformation now. Trae Please. un reavivamiento y reforma, Señor, por favor. Thank you, Father. Thank you. Gracias, Padre, In gracias. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Friends, Amén, Señor. let me tell you something. Amigos, Right déjenme now, decirles the algo. Holy Ghost is in Ahora this place. mismo el Espíritu Santo está en este And lugar. He's standing beside each one of you with your weaknesses to give you permanent victory. Y es tiempo para que usted pueda ser ese testigo, para que Dios le dé ese poder y tenga victoria permanente. I invite you Y yo le invito a to usted come to Christ a que venga ahora a Cristo. now Ahora, in your heart. en sus corazones. Let's tell something, friends. Déjeme decirles algo, amigos. People are looking La gente está buscando for some safety por in this world. por un lugar que tenga seguridad en Friends, este mundo. even in the mountains, without Amigos. Christ, there's no safety. Incluso en las montañas escondidos, sin Cristo no hay seguridad. We just learned that a mountain Aprendimos came que las down in montañas Ecuador pueden and crushed descender men to death. aquí en Ecuador y aplastar hasta la muerte a los hombres. So don't think that you're Entonces, in the mountain no or the crean que al country without estar- Christ is safe. No, No crean que al estar en el campo o escondido en la montaña sin Cristo están a salvo. No, hermanos. friends. Only in Christ. Solamente there's en safety. Cristo hay seguridad. I don't care where you are. Y no importa en dónde usted Only in esté. Christ. Solamente en Cristo. Watch this, friends. Miren, hermanos, I want to share with you this morning. lo que compartí con ustedes esta I want to mañana. share something with you. Quiero compartir algo más That God is now que requiring Dios ahora está requiriendo. not a partial or imperfect obedience. No una obediencia a medias, ni tampoco imperfecta. No, friends. No, That amigos. will not save us. Eso no nos va a salvar. And that's the problem with us right now. Y ese es el problema con nosotros ahora. Lord, I obey you to Demos, this point. Señor, I think that's enough. No, Te obedezco hasta este punto porque hasta aquí es suficiente para mí. no, friends. No, amigos. There's a study, dear sister. I want you to put it on. Hay un estudio allí en el PowerPoint. Please. I've been perfect. El título dice, el peligro de la obediencia imperfecta. Are you listening? ¿Están escuchando? I've been perfect. What type of Dice, obedience? el peligro de la... ¿Qué tipo de obediencia? Change, sister. The first question is, the only question in the study, La única pregunta en el estudio dice, is perfect obedience to God's law a prerequisite for people to have access to the kingdom of heaven? ¿es la obediencia perfecta a la ley de Dios un requisito previo para que las personas tengan acceso al reino de los cielos? Watch what the Bible says. Now, turn from Vamos a ver lo que la Biblia dice para nosotros. Noten lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Dice, se requiere de is nosotros, required, watch this, before what? se requiere de nosotros una obediencia perfecta. Antes, Before we dice, can enter the city of God, for if man could not obey perfectly, all heaven would be what? wow. Antes de que podamos entrar en la ciudad de Dios, porque si el hombre no pudiera obedecer perfectamente, todo el cielo estaría en, ¿qué dice? Peligro. In other words, a second En otras rebellion palabras, una segunda rebelión would occur. ocurriría en el And cielo. God, in the atoning Y work, Dios, en el trabajo de expiación or the judgment entry, o en el trabajo de juicio, must make sure tiene que asegurarse that he can produce a de que people Él puede producir un pueblo that can be trusted que pueda ser confiable to be taken up to heaven. para poder ser llevado al cielo. Un pueblo que pueda ser confiable para recibir inmortalidad. Because when you receive Porque cuando immortality, usted recibe inmortalidad, if you sin,
Si usted pecó, sin is el immortalized. pecado se inmortaliza. You see, that's why in the Es Garden por of eso Eden, que en el jardín del Edén, before God could antes de que confer Dios immortality pudiese upon Adam and conferir Eve, inmortalidad a Adán y Eva, He put in the garden Él puso en el jardín del Edén two important trees: dos árboles the importantes, tree of life el árbol de la and vida the tree of good. y el árbol del bien. And what else? ¿Y qué más? Del mal. And He tested Adam and Y Eve les probó a Adán y Eva before conferring immortality. antes de conferirles inmortalidad. Had they passed the test? Ahora, ¿pasaron ellos la prueba? No. Had No. they passed the test? Ellos no pasaron la But prueba. had they passed it? Had they passed the test? See, ¿Acaso si hubiesen pasado la they prueba, would have received immortality. hubiesen recibido inmortalidad? Are you following me? ¿Están conmigo? Man failed the first test. El hombre falló la primera Therefore, prueba. Por lo They were tanto, not rewarded with no immortality. fueron recompensados con la Because inmortalidad. immortality is not for wicked people. Porque la inmortalidad no es para gente con Impíos. debilidades o No, impías. It is for the righteous. Es para los que son justos. Are you following me? ¿Están conmigo? So God, in His Entonces Dios, plan of mercy, en su plan de misericordia, gave human beings a le dio second a los seres probationary humanos time. una segunda oportunidad. Are you following me? ¿Están conmigo? And all who pass Y todo this aquel que test pase esta segunda prueba will be given será dado immortality. inmortalidad. Are you following me? Are you with ¿Están me? conmigo? ¿Me están siguiendo? Watch this now. Entonces miren, I want you to understand quiero que ustedes puedan that entender if man que cannot si el obey hombre God perfectly, no puede obedecer de manera perfecta a Dios and they're admitted in heaven, y es admitido en el cielo, that would put all heaven at risk. eso pusiera otra vez a todo el cielo en riesgo. And God says Y Dios rebellion dice will never que la rise a second rebelión time. nunca se levantará otra vez. Are you following me? ¿Están conmigo? So what Christ, Entonces, what the lo que Bible says, la Biblia that what dice, Christ does Lo que Cristo hizo is perfect. es perfecto. Nothing can be added to it, Nada puede ser añadido nor taken ni away from it. tampoco quitado. So Christ is making Lo que sure Cristo está in the haciendo plan of es salvation asegurarse que en that el the plan de people that he salvación, takes to heaven que el pueblo que Él lleve al cielo, are people that the unfallen sea beings gente can trust. que sean seres que no caigan No, y que sean que- confiables. No, that the unfallen worlds can trust those who Christ Ah, take okay. from heaven, from earth to heaven. Que sea un pueblo en el que los mundos no caídos confíen para que puedan ser llevados al cielo. Even angels must trust us. Incluso los ángeles puedan confiar, But we must first prove pero ourselves. primero debemos probarnos a nosotros Are you following me? mismos. So ¿Están the conmigo? question is, Entonces la pregunta es, go back to the question, sister. Is perfect obedience to God's law a prerequisite for people to have access to the kingdom of heaven? la pregunta ¿es la obediencia perfecta a la ley de Dios un requisito previo para que las personas tengan acceso al reino de los cielos? Let me show some difference. Why Christ came? Déjeme decirles algo. ¿Por qué Cristo vino? Talk to me. Háblenme. Let me share something with you. I'm surprised. Thank you. Do Gracias. you know that we are told ¿Sabían ustedes que se nos that fue dicho Christ's coming was que- not so much to die for sinners? que la venida de Cristo no fue tanto para salvar a los pecadores? It was to vindicate his Fue Father's para- character. Fue para vindicar el gobierno de su, And de su- in that de su- act of vindication Y ese acto de vindicación is involved the salvation of souls. involucra la salvación de las almas. ¿Están conmigo? Your salvation and Su my salvación y mi in the plan salvación of salvation en el plan is de not the most redención important thing. no es lo más importante. The most important thing Lo was the más vindication importante of es la God's government. Why? vindicación del gobierno de Dios. ¿Por qué? Because if God's government cannot be Porque si el vindicated, gobierno de sin Dios puede ser cannot be vindicado, destroyed. el pecado no puede ser destruido. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? Quiero compartir una cita que habla sobre esto. Dice: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por ese motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Amén. A este resultado de su gran sacrificio y su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo se le echa afuera. Y yo, si fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres,
sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del See, pecado. the law Entonces, si cannot usted be ve, compromised. la ley no se puede That's comprometer. why Es God por the eso Father, que Dios el Padre, God the Holy Ghost, Dios el Espíritu Santo, God the Son, Dios el Hijo, from eternity past, desde la eternidad pasada, decided to run the risk decidieron correr el riesgo by sending Jesus. al enviar a Jesús, Not in our fallen nature. no en naturaleza No caída. no caída, He sent him in fallen nature. lo enviaron en naturaleza Nature caída, that is susceptible to fall. una naturaleza que es susceptible a caer. In that nature, Y en esa naturaleza, Christ came. Listen to me carefully. Cristo vino, With escúcheme con power atención, from heaven vino con poder del cielo that strengthened his fallen nature para fortalecer esa to naturaleza resist y así resistir the cultivated tendencies of human nature. para resistir esas tendencias pecaminosas cultivadas por una naturaleza humana. Are you following? ¿Están conmigo? Christ, Cristo their fallen human nature, cargó naturaleza 4,000 caída years durante after sin. miles de años después del 4,000 pecado, 4,000 años después del pecado. Are you following? The accumulated weaknesses Él of human acumuló nature. debilidades de la naturaleza Not humana, only 4,000 years, no solamente de 4,000 años, even 6,000 years. sino 6,000 años. Because Christ's death was for those Porque in the la past muerte de and for Cristo those fue in the para future. aquellos que murieron en el pasado y los que morirán en el futuro. ¿Están conmigo? Así que amigos, escúchenme. So watch this. God could not change Miren. his law Dios no puede cambiar Why? la ley. ¿Por qué? because the law Porque la is ley the transcript es el transcrito of God's character. del carácter de Dios. En otras palabras, God's law la ley de is who Dios God is. es lo que hace Dios. Are you following me? So he had to provide Entonces Él tuvo que proveer a way of escape. una vía de But escape, not by changing his laws, pero no al cambiar su ley, but a program, sino al programar a un programa that gives men power que le dé al hombre poder to obey all 10 para obedecerle a Él de manera perfecta. Therefore, Y por lo those tanto, of us who are his followers aquellos que sean sus seguidores cannot compromise with sin. no se puedan comprometer con el pecado Are you tampoco. listening? ¿Me están And escuchando? right now we have Y ahora mismo many tenemos compromisers muchos que están comprometiéndose in con the eso. churches right now, En las iglesias ahora mismo. excusing sin, Están dándole excusa al even to pecado. the point that great theologians are teaching right now in our church that we will be sinning until Jesus comes. Incluso se apunta a ciertos predicadores que están diciendo que seguiremos siendo pecadores hasta que Cristo venga. And miraculously, Y de manera when milagrosa, the trumpet is sound, cuando suene la trompeta, he will change us. No, Él nos cambiará. Y no es así. Ese no es el programa establecido por Dios. El programa de Dios ahora Is mismo his death, es his death, su muerte, his life, su vida and Holy Ghost power y el poder de su to Espíritu give Santo us victory para darnos victoria over the influence and power of sobre sin. la influencia y el poder del pecado. Watch this, my friends. Entonces, miren, God's amigos, people change system. el pueblo de Dios Perfect obedience. tiene que tener una obediencia required perfecta. of us. Se requiere de nosotros obediencia perfecta para que podamos entrar en la ciudad de For Dios. if man could not obey perfectly, Porque si el hombre no obedece all heaven perfectamente, would be in jeopardy. todo el cielo estaría en peligro. Notice what the prophet says over in Noten la que la profeta Change nos again. dice en el libro de Apocalipsis. The prophet says, blessed La profeta dice, bienaventurado are they son aquellos that do the what? que hacen o que guardan ¿qué? His commandments, Sus mandamientos, that they may have right to what? para que puedan tener derecho a qué. The question, Pregunto when man entonces, sinned in the Garden of Eden, Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, what deprived man of eating from the tree of life? ¿qué se le privó al hombre que comiese del árbol Yes, de in la vida? Genesis chapter 3. Basado en capítulo 3 de Sin. Génesis. El pecado. God drove man out. Dios sacó al hombre. And we are told in Genesis Y se chapter nos 3 dice en el that libro de God Génesis placed capítulo cherubims. 3 de que Dios estableció querubines. He put cherubims Él puso querubines at the entrance.
en la entrada, with flaming sword, con una espada flameante, fiery sword, ¿sí? Una espada de turned fuego in every direction. que estaba girando en toda dirección. ¿Para qué? ¿O That por the qué? human race would never enter Para que la to eat raza from the humana tree of life no and become entrara immortal. a comer del árbol de la vida y ser inmortal. Are you following me? ¿Están conmigo? And just before the flood, Y antes del diluvio se nos dice that God took up the Garden of Eden. que Dios se llevó el jardín del Edén. John, in Revelation chapter 21 and Juan 22. en capítulo 3, No, 22 y 20, 22 y 23, 21. Tells us. 21 y 23 nos dice, 22. ok, perdón, Juan 22, 21 y 22 Says that Eden nos dice que el Edén will be restored more glorious será restaurado de manera más gloriosa than Eden past. que el pasado Edén. Then it says, Luego dice, nothing that defileth, nada podrá contaminarlo, nothing that defileth shall enter. nada que le contamine entrará. Are you listening, friends? ¿Están escuchándome, hermanos? No, friends. No, amigos. So this text says, Entonces este texto aquí dice, blessed are they bienaventurados son that do his aquellos commandments, que guardan sus Notice mandamientos. that they may have right. What does it mean to have Noten right? lo que dice, para tener derecho. ¿Qué significa tener derecho? In other words, friends, En otras palabras, when Adam sinned, did he Cuando have right Adán to remain in pecó, the Garden of Eden? ¿tenía derecho a permanecer en el jardín del Edén? No, because No, he sinned. porque él pecó. Watch this. For man Miren. to have right, Para que el hombre tenga otra vez derecho, he must now live in perfect obedience. él to debe all ahora 10 vivir commandments. en obediencia perfecta a todos los 10 mandamientos. Remember, friends, Acuérdense, amigos, that there's no sin that you can commit it that don't transgress the law. no hay pecado que usted cometa que no transgreda la ley de That's Dios. what we're told, that Es the por eso law que se is a nos dice que standard la ley of perfection. es el estándar de la perfección. The Bible tells us La Biblia nos menciona en el libro de Salmos, that exceedingly broad are thy commandments. eh, Exceedingly broad ampliamente, is that all thy commandments. grande y amplio es todo es lo que Sus mandamientos. es sus mandamientos. In other words, Ajá, en otras palabras, Even though you may not see in the law that says, thou shalt not smoke, In- smoking is prohibited in the law. que si usted, incluso si usted no lee en la ley no fumar, no quiere decir que no se pu- que no está, Why? que está mal, que Because está God prohibido. says, Porque thou Dios shalt dice, not kill. no matarás. Cuando tú fumas, Ahora, cuando te usted vas fuma, ¿qué hace? matando a sí mismo Usted se está poco a poco. matando a sí mismo poco a poco. Are you following me? Están conmigo. God said to Adam and Eve, Dios le "In the dijo a day Adán you y eat Eva, of, en el día en el que usted comió, you shall die." usted morirá. Do you see that in the law? ¿Usted ve eso en la ley? Does the law say thou shalt not eat? ¿Acaso en la ley dice no comerás? No, but they No. transgressed the law. Pero ellos transgredieron la ley. Because God says this Porque tree is Dios mine. dijo, este árbol es mío. They coveted La codicia, God's tree. ellos codiciaron el árbol de Dios. They steal. Ellos robaron Because del God árbol de prohibited Dios. not to eat it. Porque Dios dijo, no comerás de este Are you árbol. following me? Are you with me? ¿Están conmigo? ¿Nos están siguiendo? Watch this, friend. Miren, Watch this now. quiero que So the sigan Bible viendo. says Entonces la Biblia dice that for you to have right, que para que usted pueda tener otra vez you ese derecho, must have usted debe tener God's character el carácter de Dios reproduced in you. reflejado en usted. Remember, you can't do it. Acuérdense, usted solo no puede hacerlo. How can it be done? ¿Cómo puede ser hecho mentioned esto it entonces? Acuérdense que Submission. mencionamos temprano, de manera sumisa. Surrender. Debemos someternos, debemos rendirnos, Conversion. debemos tener una When we're conversión. converted, Cuando estamos we convertidos, are now in a state of complete submission. ahora estamos en un estado completo de And sumisión. when you're in that state, Y cuando usted está en ese estado, Christ can now develop. Cristo puede ahora desarrollar en usted su carácter, Why? en usted y en mí. Because that ¿Por heart qué? of conversion Porque ese corazón convertido does not come from human beings. no viene de un ser carnal. No, in the book of Ezekiel, No, chapter en el libro de 26, Ezequiel capítulo 26, the Bible says, la "A new Biblia heart dice que es un nuevo corazón. I will put in you, Yo pondré en ti a heart of flesh, un corazón and I de will take carne out of you the heart y of stone, tomaré de ti ese corazón de and I will piedra cause you y haré de ti that you walk in my laws que camines en mis and in my mandamientos, statutes, en mis and I will estatutos y en put mis a new leyes spirit upon you." y pondré un nuevo espíritu en ti. Friends, you see, the problem I told Amigos, you entonces is acuérdense not que el with problema yo les witnesses, dije
que no es con debilidades, nor sins. ni tampoco con el The pecado. problem is that we El are not problema surrendered. es con que usted y yo no estamos sometidos. And when you attempt Y to cuando obey usted without conversion, Intenta obedecer sin and conversión, you fail, falla. and fail, Y una and y fail, otra you vez give up and say, it is impossible. se rinde y a la final dice, es que me es You imposible. see, you did not allow God Ahora, usted no le ha permitido a Dios, to put in effect his program of having victory over sin. usted no le ha permitido a Dios que ponga en usted ese programa efectivo y pueda tener victoria sobre Friend, el let me tell you pecado. something. Amigos, déjenme decirles algo. You allow God program Cuando usted to permite be activated in you, que el programa de Dios se establezca en usted, there'll be no more compromise with sin. usted ya no va a estar comprometido con el pecado más. Privately, no compromise with sin. De manera privada ya no se comprometerá con el pecado. You won't live one life in secret and in public. You're a saint when you're a devil in private. No. No querrá vivir como quien dice, como santo en público y un demonio en privado. No, No, friend. You will have one lifestyle. usted tendrá un solo estilo de vida, Consistent lifestyle. No, una vida not consistente, trying to impress men. No. no para tratar de impresionar a los hombres. No, you're just seeking to please God. Usted solo buscará complacer al Because Señor, now you have porque the heart ahora of usted God. tiene el corazón del Señor. Unlike Enoch. Y la vida de No, y como Enoch, you will also Usted have a testimony también tendrá que dar un that I testimonio have pleased God. en el cual dirá, he agradado al Señor. And this won't be a self-exaltation. No. Y esto no será una exaltación propia. No, friend. It's an exaltation of God's power. Esto to será transform the character. una exaltación del poder de Dios al haber transformado el carácter. Father in heaven, please, Father. Amén. Padre, por favor, Señor, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu, Come, por favor. Father, come. Ven, Padre, Because ven, the chain of sins must be broken. porque estas cadenas del pecado deben romperse, A final Señor, generation must be en esta prepared. generación final que debe ser preparada. A final witnesses. Unos testigos A special finales, forces. una armada especial, Señor, To go into the camp of the enemy with mighty power. para que puedan ir al campamento del enemigo con un poder Which is this grandioso, world. el cual es este mundo, Señor. Oh God, please. Oh Dios, por There favor, is too much compromise now. hay mucho que se está Too comprometiendo much ahora. excuse for sin, Father. Hay muchas excusas que se han dado para el pecado, Señor. Ya estamos cansadas de ellas. Your character Necesitamos tu carácter, to be Señor, reproduced in us para que perfectly. se pueda reproducir en nosotros de In manera Jesus' perfecta. name we pray, amen. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Let's turn over now to Revelation. Vengan chapter conmigo 12, ahora al 17. libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, ah, 17. Apocalipsis 12, The 17. Bible says the dragon Apocalipsis dice, el dragón was wroth estaba enfurecido. with who? ¿Con quién? With the church Con la iglesia, that didn't pretend to keep the law. que trataban de No guardarla, pretend to keep the law. que no intentaban No guardar, pretend. no pretendían guardar la ley, But a church that keeps. sino una iglesia que guarda. Amen, brethren? Amén. It shows what it. Eso nos muestra. When a people demonstrate Ahora miren, perfect obedience to God's law, it reveals that that soul is submissive to the transforming power of Christ's grace. cuando una iglesia Key. guarda los mandamientos de It Dios, reveals revela that church que esa or that iglesia person o have esas personas submitted se han themselves sometido a sí perfectly mismos de manera to the perfecta enabling grace a that esa pardons you. gracia que le perdona a usted. Are you following? See, ¿Están grace conmigo? does not pardon you to- La gracia no le so perdona you solo a can usted continue in sin. para que No. continúe en pecado. No, No, grace is a la poison to gracia sin. es un veneno para el pecado. Are you listening to me? ¿Están The more conmigo? grace you receive, Mientras más gracia is the recibimos, weaker sin becomes in your life. es más débil se vuelve el pecado en su vida. By the way, listen to me. De hecho, Our hermanos, message nuestros is mensajes not the same with the Baptists, no son los mismos que los bautistas, nor Pentecostal, ni tampoco nor los the mismos que los evangelicals. pentecostales o evangélicos. No, amigos. Our message is not even Nuestros equal to that mensajes of no Martin son ni Luther. siquiera iguales, no son iguales ni a los de Martín Martin Lutero. Luther had a partial Martín message, Lutero tenía un mensaje but parcial, we have the complete message. pero nosotros tenemos el mensaje completo. Our message is not just the Nuestros pardon of mensajes sin, no son solamente para el perdón de pecados, but it's just to prepare a people son para preparar a un to pueblo stop sinning. a que deje de pecar. And when God can Y produce cuando that Dios people, pueda producir ese pueblo, the atonement finishes.
el día de expiación o el juicio se acaba. Christ cannot finish the atonement. if Cristo we no puede continue terminar sinning. ese juicio cuando nosotros seguimos Question, pecando. why do we need an Pregunta, advocate? ¿por qué necesitamos un abogado? Talk to me. Háblenme. Because we are sinners, we are committing Porque sin. estamos cometiendo pecado, Whether they be willfully or sea un pecado voluntario Or by o sea mistake. por ignorancia. are you following me? ¿Están conmigo? So watch this. In order Entonces, for mire, Christ to para que step Cristo out pueda from his salir position as high priest, de su posición de he sacerdote, will have to produce a people Él tiene que producir un pueblo that stop sinning. que deje de pecar. Period. ¿Sí? A people that won't make a mistake. Un pueblo que ya no cometa Because errores. watch this. Porque miren, God's people, final generation, el pueblo de Dios, la generación will final, have to live in the presence tendrán of God que the vivir Father without a high priest. en la presencia del Padre sin Un sacerdote. un By sacerdote. the way, do De you know hecho, that your prayer cannot be ¿sabían- answered ¿Sabían ustedes que su oración no even puede if you ser are- even if you are respondida? saint? Incluso si usted es santo, Your prayer cannot be answered unless Su you go or- through Jesus. su oración no puede ser escuchada si no es a través de Jesús. Now watch this. Miren, We have to become so perfect tenemos que llegar a ser tan that by the perfectos time of trouble, the great que time of cuando trouble, llegue el gran tiempo de angustia, you and I will be able to talk directly to the Father without a mediator. usted y yo seremos capaces de hablar con el Padre sin mediador. That's what Christ is trying to produce. Eso es lo That que people, Cristo está tratando de producir, So ese tipo de gente tan perfecta, not in their own efforts, no por sus propios but esfuerzos, in His sino righteousness. en la justicia de Cristo. And now we Amén. need to learn Y ahora necesitamos aprender how to submit to Jesus cómo daily. someternos And diariamente how to a remain in Jesús that state. y cómo permanecer en ese estado de That's what we need to sumisión. learn right now, Es lo friends. que necesitamos aprender ahora Because watch mismo, this, the amigos. fault is not with Christ. Porque miren, what? The fault is not with Christ. La culpa no es de Cristo. That we sin today, rise up tomorrow, sin the following. No, El friend. que pequemos ahora y perdonado mañana, No, pecamos that's not mañana the y así. program of the atonement. Ese no es el tipo de programa del juicio o de la No, the day of expiación. atonement was to produce a final generation that stops sinning. El punto de la expiación es parar o generar un grupo de gente que deje de pecar. Watch this, friend. Miren, amigos, Revelation 12:17 says the dragon. Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón estaba enfurecido con la mujer. Why was the dragon brought to the woman? ¿Por qué estaba enfurecido con la mujer? Because it said they keep the Porque commandments dice que guardaba los mandamientos de and de have Dios the testimony of Jesus. y tenía el testimonio de In other Jesús. words, they En keep otras and palabras, obey the Ten Commandments guardaban y obedecían and los obey the mandamientos writings of the testimony. y obedecían The writings of the los testimony, escritos del testimonio, which is the spirit of prophecy. el cual es el espíritu de profecía. To the law. Entonces era a la ley y al Watch testimonio. this now, watch this now. Miren. Then Revelation chapter 14. Luego 12 says, Apocalipsis 14:12 nos at the dice close of the message, que hallelujah, al cierre del mensaje, it said just before Christ comes. dice justo antes de que Cristo Verse venga, 14 says, versículo 14 I dice, behold a cloud, yo vi una nube and upon that white cloud y sobre esa nube blanca sat one like the Son of Man, sentado uno semejante al Hijo del with a Hombre, sharp sickle in his right hand, con una hoz aguda en su mano and derecha a voice from heaven y saying, una voz del cielo diciendo, Trust in thy sickle, mete allí tu hoz and reap, y cosecha, for the harvest of the earth porque has come. la mies de la tierra But está before lista. that voice Pero can antes say, de que esa voz pueda decir reap, cosecha, there must be an experience that debe must haber happen una experiencia que le to prepare preceda them for that white cloud coming. para que se prepare a esa venida de esa nube blanca. Revelation 14:12 says, Apocalipsis 14 nos dice, 14:12 nos dice, I have conquered the world. cuando el diablo menciona, he conquistado al mundo, Everybody has submitted to my command. todos se someterán a mis mandatos. God will say, not so fast. Dios dirá, no tan rápido, Behold, dice, mira allí, here aquí are the patience está la of paciencia the saints. de los santos. Here are they Allí están ellos, that keeps los que the guardan commandments. mis mandamientos. How they do it? ¿Y cómo lo hacen? Well, it tells us in the rest of the verse. Se nos dice en el resto del And by versículo, the faith. dice, por la fe. What is the faith of Jesus? ¿Cuál es la fe de Jesús? Righteousness Su justicia by faith. a través de la fe. Paul says in Galatians chapter 2, Y Pablo nos verse dice en 16, Gálatas capítulo 2 versículo 16, the life which I now live la vida que ahora la vivo in the flesh, en la carne, I live by the life la vivo por la vida of Christ de Cristo in the flesh. en esta carne. Are you following me? ¿Están That's conmigo? why Romans Es por chapter eso en el libro de 8, Romanos capítulo the 8, Bible says la Biblia también nos that dice when
que cuando the law was weak la ley es débil through the flesh. a través de la In carne, other words, through en fallen otras flesh. palabras, de una carne God caída, sending his Dios son enviará a su Hijo in similar nature, en una naturaleza similar, and in that nature y en esa naturaleza caída condemn sin. condenará al pecado. ¿Por qué? That the righteousness of the law Porque la justicia de la justificación de la ley may be revealed in us. sea revelada en Are nosotros. you hearing me? ¿Están conmigo? Those who receive Christ's Aquellos que righteousness reciban la justicia de Cristo genuinely genuinamente reveal it by perfect obedience. será revelado por una obediencia They perfecta. make no compromises. No habrá compromiso They con make no ellos. excuse for their defects. No habrá excusas para sus Like defectos. John, Así como Juan they receive Christ's rebuke. recibirían la reprensión de And they Cristo plead and meditate upon Christ. y meditarán y clamarán And the Lord con transform Cristo me. y dirán, Señor, transfórmame. And day by day, Y día tras día we will change from a son of thunder cambiarán y dejarán de ser el hijo del trueno. to what? ¿A qué? To the beloved Al, Juan Carlos. Al- Beloved, al Juan Carlos María. amado, a la Mariela amada, Karen. ¿sí? A la Karen amada. Cambiados. Watch this. Amigos, miren. In Matthew, the 19th chapter. Luego, en el libro de Mateo capítulo Let's 19. go there quickly. Vamos rápidamente, Notice hermanos. this now as we're closing up. Mientras cerramos, vamos a Mateo capítulo 19. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia nos dice. In verse 16. Empezando desde el versículo 16, la Biblia nos menciona, One came and said unto him, y he aquí vino uno y le dijo, Good master, buen maestro, what good thing shall I do that I may inherit eternal life? ¿qué bien haré para tener la vida eterna? And he said unto him, Y él le dijo, Why callest thou me good? ¿por qué me llamas bueno? There's none good, Ninguno hay bueno, sino uno, that is God. el cual es Dios. But Dice, if thou wilt enter into life, y si quieres entrar en la vida, what must we do? ¿qué tiene que ser hecho? Keep. Dice, guarda los mandamientos. Amén. Why? ¿Por qué? Because we have been given power. Porque hemos sido dados poder When we receive y cuando los recibimos, Christ's conversion, Cristo nos convierte. when we receive his conversion, Cuando recibimos su conversión, notice what the prophet says. noten lo By que the la way, profeta by the way, nos dice. Before we go to the prophet, to the reverend, let's go now to the book of Jude. Antes de ir a lo que la profeta nos dice, vamos al libro de Judas. Notice the promise now. Y quiero que noten la promesa. Jude, you know, Jude only have one chapter. Saben ustedes que Judas tiene solo un capítulo, That's ¿no? why we have just verse 24. Notice what the Bible says. Noten lo que dice en el versículo 24. Now unto him Dice, y a aquel that is able to Que- keep us. que es poderoso To do what? para guardarnos. From Dice, ¿de qué? Sin caída, dice. Watch this now. Miren. And to present us how? Y presentarnos como. Come on. ¿Cómo dice? Sin mancha, dice. Friends, question. Amigos, entonces pregunto, Does that text say ¿acaso ese texto dice that we'll be sinning till Jesus comes? que pecaremos hasta que Cristo No, what it venga? said? It No, said ¿qué dice? we'll be kept from Dice sinning till que he nos comes. guardará del pecado hasta que Él How do we venga. know that? ¿Y cómo No, sabemos if you eso? read, stay with me, Si usted everybody stay with lee, quédense todos me. con If you nosotros. read Revelation 22, Si usted lee Apocalipsis verse 22, 11, versículo the 11, Bible says, he la that is Biblia just, dice, aquel que es let him be justo, what? sea que Just still. He that Justo. is righteous. aquel que es Justo. correcto o justo, By the way, the 1909 version says, la versión 1909 dice, he that practiceth righteousness, aquel que practica la let him justicia, continue to practice righteousness. deje que siga practicando justicia. Hallelujah. He that practices evil, let him Aquel que continue. practica la maldad, deje que continúe con la maldad. In other words, En otras those who palabras, practice sin aquellos till que the close of practican probation will remain in pecado that state. hasta que se cierre la puerta de gracia, se quedarán en ese estado. So no coming of Christ is going to change them. Entonces, ninguna venida de Cristo les va a By the cambiar. way, 1 Corinthians De hecho, 15 Primera de Corintios 15 is dice, not dealing with the transformation of character. no trata de la transformación del carácter. No, friend, the Bible says La Biblia that it dice is the transformation of this body. que será la transformación de este cuerpo vil. And what is the transformation of this vile body is dependent
depended upon the transformation previously of character. Y la transformación de este cuerpo vil, primero tiene que suceder la transformación del carácter. In Philippians chapter Porque en el 4, libro de Filipenses Verses capítulo 19 and 1, 20, versículos 19 y 20, the Bible says, Paul la says Biblia dice, Pablo también menciona, that we await him que estamos esperando a that will be aquel revealed from heaven, que será revelado por el who will cielo, change our vile body el cual cambiará nuestro cuerpo vil into his, what is body? hacia su cuerpo. But that depends Pero eso depende of transformation previously. de la transformación que debió haber Go sucedido back to previo. Revelation 22 now. Ahora, regresen a Apocalipsis 22 We otra mentioned vez. verse 11. Mencionamos en el versículo 11, Watch this now. miren, Verse 12 says el versículo 12 that dice after verse 11 event finish, que después de que se termine el evento mencionado en el versículo 11, el cual es el cierre de la he said, gracia, and behold, dice, y yo he miré come quickly, que Él viene pronto and his reward y su is recompensa with him viene con Él to give every man. para darle a todo hombre, Are you following me? ¿están conmigo? Según su obra. Thank you. Watch this place. Miren entonces, Notice now. noten ahora, Jude says, en el versículo 24 de Judas dice, "Now unto him y a aquel that is able que es to poderoso keep us from falling para guardarnos sin and to caída present us y faultless." presentarnos sin mancha, Remember dice. Revelation 14? ¿Se acuerdan Apocalipsis 14? John says Juan that decía the 144,000, que los the 144,000, final vindication group, ese grupo de vindicación the final, Bible says in la their Biblia mouth dice que en sus bocas was found no se hallaba ¿qué? God. mentira o mancha, And they followed the Lamb y seguían al Cordero whithersoever he leads. a donde quiera que él iba. If you read 1 Peter Si chapter usted lee 1, Primera de Pedro capítulo 1, the Bible tells la us Biblia nos dice that Jesus Christ que was perfect, Jesucristo era perfecto and in his mouth was y en no su lie. boca no se hallaba mentira o mancha. And that's why when you read verse Y es 1 of por eso Revelation que cuando 14, lea el versículo 1 de capítulo 14, Juan dice that he saw que él vio a 144,000 los 144,000 standing on Mount Zion, parados en el monte de Sión, and with them y was the con Lamb. ellos estaba el Cordero. Who is the Lamb? ¿Quién es el Cordero? Christ. Cristo. And in their foreheads Y en sus frentes were written what? estaba escrito ¿qué? The name of the Father. El nombre del Padre. En otras palabras, Juan vio una generación final con Cristo y el carácter de su Padre perfectamente reflejado en ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido cómo someterse y pasar el tiempo subyugados en oración. Entonces, hermanos, el pecado no puede ser vencido con oraciones a medias. Una oración de 10 minutos no le va a dar victoria sobre el pecado. No, hermanos. Usted debe estar sobre sus rodillas al menos una hora para pedir victoria sobre un pecado. ¿Me escucharon? Entonces ahí es donde ese poder es liberado. Mire, usted ora por un pecado y luego Dios libera ese poder y le da victoria para que y le da poder para que usted tenga victoria sobre pecados que no mencionó. Amén. Miren lo que la profeta dice ahora. Dice, el Señor requiere ahora mismo exactamente lo que requirió de Adán en el Edén. ¿Qué requirió de él en el cielo? Obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, miren, el mismo requisito que le pidió a Adán en naturaleza no caída es el mismo requisito a los hombres en naturaleza caída. Dios no ha cambiado su estándar. ¿Por qué? Porque Él sabe que a través del segundo Adán, el cual es Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios 15, nosotros tendremos victoria. La Biblia dice que el primer Adán falló, pero el segundo Adán será victorioso. Amén. Wow. Entonces, miren,
el mismo requisito que se le requirió a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que fue obediencia perfecta a la ley de Dios. Miren, dice, debemos poseer, ¿qué dice? Una rectitud o justicia without flaw. sin ningún defecto, sin mancha, The dice. question, can you, Ahora, of yourself, pregunta, ¿puede usted por sí mismo develop a character without flaw? desarrollar un carácter sin mancha? Even in our effort to Incluso obey, en nuestros esfuerzos por we obedecer, fail. fallamos. That's why we need Es por eso que necesitamos Christ's flawless obedience. esa obediencia perfecta de Cristo sin Amen, mancha. brethren? And you Amén. can only receive it by surrender, by Y la submission. recibiremos solamente a través de una rendición o sumisión o conversión. Watch this. Change. Miren. Heaven can never be gained by perfect obedience. Wow. El cielo nunca puede ser ganado por una obediencia imperfecta. You get that? ¿Entienden eso? You and I don't have perfect obedience. Usted y yo no tenemos obediencia perfecta. Not even Enoch. Ni siquiera Enoch. He had to receive it from Él Jesus. tuvo que recibirla. Are you following? And daily Enoch spent time. Watch this. Y diariamente ese tiempo que Enoch pasaba, la profeta nos dice Enoch separated himself from the wicked and from the righteous. que Enoch mismo se separó de los justos y de los impíos. You get that? ¿Se dan cuenta lo que la profeta nos dice? Enoch, who walked with God Enoch, 300 years, aquel que caminó con Cristo 300 años, separated himself se even separó from de sí righteous mismo, people. incluso de los justos. ¿Por qué? Because many righteous saints Porque muchos justos santos are not coming up. Watch this. They are not having this communion. You may not be practicing sin, but they are not having this communion with God. quizá no practicaban pecado, pero no tenían esa comunión tan extrema con Dios. And they talk so much Y and pray less. hablaban mucho y oraban menos. And when you are trying to meditate cuando- and pray, Y cuando usted está tratando de meditar u orar, they see you and all they want to do is talk. ellos te veían y todo lo que querían hacer era hablar. ¿Me siguen? Because they don't know what it is like yet Porque ellos no to be sabían lo in que silence and meditating and praying. porque ellos aún no sabían cuál era el significado de pasar en silencio, Not meditando that y you're orando. bad people, no. No, güey. Not that you're bad. No porque sean malas But they have personas, not yet learned the sino porque aún no han experience of aprendido spending esa much time. experiencia de pasar más tiempo en oración con Cristo. ¿Entienden lo que les digo? That's why when this idea of a multitude want to move to the country together is not a brilliant idea. The prophet says it is not according to the order of God. Es por eso que esa idea de salir al campo en multitud o en grupos no es una buena idea. Incluso la profeta de Dios nos aconseja no Because many hacerlo of those así. who are going to the country, Porque muchos que quieren irse al campo, if they see you out there praying, they're Si going le to ve- come and interrupt that communion. si le ven a usted orando, van a ir y a interrumpir esa comunión que usted quiere tener. Have mercy. That's why Enoch had to Es separate por eso himself. que Enoch se tuvo que separar. Even John the Baptist, Incluso Juan el Bautista, Elijah. Elías. You listen to me carefully. Me están escuchando con Watch cuidado. this, friends. The Entonces, prophet miren, is hermanos, telling us, friends, la profeta nos está heaven mencionando can never be gained by que el imperfect cielo nunca obedience. puede ser ganado con una obediencia For imperfecta, this would place all heaven in jeopardy porque esto pondría a todo el cielo en peligro and make possible a second what? y haría posible una segunda, ¿qué? Rebelión. That's from Signs of the Time. Eso es tomado de 1889, paragraph 4. deseado de los Signs of the Time. señales de los últimos tiempos, gracias. Señales de los últimos tiempos del 30 de diciembre de 1889, el párrafo 4. Watch this now, change from this. Christ came to the world to Cri- counteract Satan's falsehood. Cristo vino al mundo para desmentir la falsa afirmación de Satanás Watch this now. Watch this now, brethren. Falsehood that God had made a law which men could not keep. de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir, Taking humanity upon himself, tomando sobre sí la naturaleza he humana, came to this earth vino a esta and tierra by a life of obedience y por una vida de obediencia show that God has not made a law that man cannot keep. demostró que Dios no ha hecho una ley que el hombre no pueda cumplir. We're coming to a close with this. Ya cerramos, hermanos. He Pero showed miren, dice, that demostró it is possible
que es perfectamente posible. Dice que es perfectamente posible para el hombre obedecer la ley. Miren, Those who accept Christ los que as their aceptan a Savior, Cristo como su Salvador becoming partakers of His what? y llegan a ser partícipes de, ¿qué dice? His divine nature. De su naturaleza divina. Watch this now. Are enabled, not mercy, Dice, pueden to follow His example, seguir su ejemplo, living in obedience to every precept of the law. viviendo una vida de obediencia en cada precepto en la vida. Through the merit of Christ, Por medio de los méritos de Cristo, man is to show by his obedience Ajá. that he could be trusted in heaven. el hombre debe demostrar por su obediencia que puede ser confiado en él en el cielo, That he would not rebel. en el que no se rebelará. Change briefly, sister. The last statement I think this is. In the day of judgment, Dice, en el día del the juicio, course of the man who has retained the frailty and imperfection of humanity will not be vindicated. wow, la conducta de aquel que haya conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad no será defendida. For him, there will be no place in heaven. Para tal no habrá un lugar en el cielo. Watch this now. Miren, He could not enjoy the perfection of the saints in light. wow, no podría disfrutar de la perfección de los santos en luz. Watch this now. Pay attention to this part. Presten atención a lo que está resaltado, hermanos. He who has Dice, not sufficient faith el que no tiene suficiente fe en in Cristo Christ to believe para creer that he can keep him from sinning que Él, hablando de Cristo, puede guardarlo del has pecado, not the faith that will give him an entrance into the kingdom of God. no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. If you don't believe that you can Entonces, stop sinning si by usted the no power of cree que puede dejar de pecar a través del poder de God, Dios, you don't have that faith that will save. usted no tiene esa fe que le va a That's a salvar. counterfeit faith. Es una fe falsa. ¿Me están escuchando? Hear me, friends. Wow. Escúchenme, amigos. Hear me. God has stepped out of his throne room by the Holy Spirit, Dios saldrá de su lugar que está ahora a través del Espíritu Santo. and he has tabernacled today. Y está con su tabernáculo hoy aquí en esta And he iglesia. has spoken. Y Él ha hablado. Are you listening? ¿Me están escuchando? When God speaks, Cuando Dios habla, his spoken word sus palabras pronunciadas contain transforming power contienen un poder transformador to nature a la naturaleza and to human's character. y al carácter humano. The Bible says La God Biblia spoke, dice que Dios habló and it was. y fue hecho. Ellen White says Elena de White dice the teacher of the word of God que el maestro de la palabra de Dios must lead the people debe guiar al pueblo to see the transforming para que power puedan ver of ese God's poder word. transformador del poder de las palabras de Hear me Dios. carefully. Escúcheme con atención. Hear me. Brethren, Hermanos, we don't have much time left. no nos queda mucho tiempo ya. Listen to me. Before preachers Escúcheme. used to say that, Antes los predicadores solían decir esto and it was true. y era verdad, But it is even more certain now than pero then. ahora es más certero que lo que decían ellos Because antes. we are ¿Por seeing qué? the signs, the Porque final estamos signs viendo las señales finales that indicate a close of que probation nos indica que se cierra la gracia, that they weren't seeing. que ellos no veían. ¿Me siguen? And the reason why Y la razón por God la has que not allowed Dios- the early time of trouble to come in yet. y la razón por la que Dios no permite que aún inicie el gran tiempo de No, angustia, brethren, el previo tiempo de angustia, not until the passing of the national Sunday law. That's where it begins. no será hasta cuando se establezca la ley dominical, porque The ahí only comienza. La única razón God's people have not yet been settled into the truth. porque aún no es porque el pueblo de Dios aún no está establecido en la verdad, Including preachers. incluyendo a los predicadores, Every one of the preachers. todos y cada uno de los Are predicadores. you hearing me? ¿Me están escuchando? Friends, I told you Amigos, earlier yo les dije that a temprano worldwide revolution coming. que está por venir una revolución a nivel By mundial. the way, I'm going to show it to you from the De Bible. hecho, le voy a mostrar a través de la Biblia y del Espíritu de The profecía cuando prophet said estemos every allí. city La on the earth profeta dice que cada ciudad en la tierra will be overrun with revolution. estará dentro de esa revolución. No man will be able to leave or Ningún enter. hombre será capaz de salir o entrar. God is calling us now Y Dios nos está llamando ahora to enter into a preparation, a entrar en una both preparación physical
de dos maneras, física and spiritual. y espiritual. The people of Jerusalem, La gente de Jerusalén, before the destruction, antes de que sea had su to prepare destrucción, both ways. tuvo que prepararse de dos maneras. Spiritually, Espiritualmente primero and segunda, y luego physically. físicamente. Because when they saw Porque certain cuando signs, they ellos were to vinieron flee. ciertas señales, tuvieron que huir. Watch this. From 1885, Desde 1885 we have seen the first sign hemos estado viendo las primeras señales of dadas the Roman armies. de estos ejércitos de Spiritual romanos. Rome. Sí, esta Roma What happened in espiritual. 1885? ¿Qué sucedió en The first 1885? attempt to enforce a national Sunday law El- in the Congress of the United States of America. El primer intento de establecer la ley dominical en el Congreso de Estados Unidos de And the América. reason why that Y la razón experience was stayed, por lo que se mantuvo eso because God's people weren't ready. fue porque el pueblo de Dios aún no And estaba listo. God sent Y A.T. Dios Jones envió a A.D. Jones before the Congress ante el Congreso with sound argument. con argumentos sólidos. And because of his argument, Y a causa de estos argumentos one sólidos, congressman un hombre, un miembro del Congreso, fue convencido para votar en contra del establecimiento de la ley dominical. Hermanos, imagínense, un solo voto evitó que se establezca ese tiempo la ley dominical. Y se nos dice que cuando esa señal ocurra, that was the sign for God's people in modern time to leave the larger cities será la señal para el pueblo final de Dios el huir de las ciudades más grandes más por grandes las ciudades más pequeñas a las ciudades más pequeñas in preparation para prepararse to seek more rural place in the mountains. para buscar lugares rurales en las Now, montañas. there are some of us Y hay algunos de who are in the nosotros large cities waiting que están en las grandes ciudades esperando that God move you from the large city to the country. No, it Que- don't work that way, friends. que Dios les mueva de esa ciudad grande a una ciudad más pequeña y no sucede así, No, amigos. friends. You must move from the larger to the small. Usted debe moverse de la ciudad grande a la ciudad más pequeña. Ese es el proceso de Dios. Listen to me. ¿Me están escuchando? One day we're going to talk about that. We're gonna talk Y un about día Revelation vamos a chapter, hablar acerca de Daniel eso, 11. porque eso está en el libro de Daniel, capítulo 11. Y vamos a estudiar But eso. friends, Pero amigos, I want to call you up to Mount Carmel. quiero llamarles a ustedes acá al Monte Carmelo. Why? Mount Carmel. ¿Por qué al Monte Carmelo? Mount Carmel is a place Porque el Monte Carmelo es el where lugar God's people turn from apostasy en donde el back to pueblo revival de and Dios reformation. se apartó de la apostasía y fue hacia ese reavivamiento y reforma. And I want to call you, Y yo whether quiero you're a member or llamarles a visitor, ustedes, come sea close. miembros de aquí o sea visita, venga cerca. We want to pray together. Queremos orar juntos, Because God wants to save porque us, Dios friends. quiere God wants to save salvarnos, us. hermanos. We want to go home. Queremos ya ir a casa. The time is late. El tiempo ya es demasiado tarde. And all of us saints Y todos nosotros, santos, must draw closer to Christ. debemos permanecer juntos con Cristo. Must have victory. Debemos tener victoria. Let's pray. Let's, oh friends. Vamos a orar, hermanos. Pray in your heart. Hermanos, oren en sus Let us corazones. have victory together, brethren. Permitamos tener victoria juntos, Are hermanos. you here, Miss Church? ¿Me están escuchando, Together, let iglesia? us go to heaven. Juntos vamos al cielo. Amén. We don't have to lose our souls. No tenemos por qué perder nuestras almas. Henry, come and pray for us, please. Henry, por favor, ora por nosotros. Bring us to the throne of mercy. Llévanos hacia el trono de la misericordia, Henry. Arrodillemos nuestro corazón, hermanos. Padre bendito, mi Dios y mi Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que se ha manifestado el día de hoy. Señor, no un espíritu emotivo, sino la verdad se ha sido proclamada aquí, mi Señor. Mi Dios, en el servicio de la mañana, nos ayudaste a entender, mi Señor, que en ti hay poder, mi Señor, para poder, Señor, transitar desde el mal hacia el bien, mi Señor. Que en ti, Señor, tenemos toda la posibilidad, toda la gracia, Señor, se nos abre para nosotros, Padre nuestro, para que podamos, Señor, llegar a una obediencia perfecta, mi Dios. Padre Santo, estamos cansados de divagar por el desierto, mi Señor. Estamos cansados, Señor, de venir aquí todas las semanas y luego salir de aquí y continuar en la misma peregrinaje, Señor, de la desobediencia, mi Dios.
Estamos cansados, necesitamos de tu poder y de tu fuerza, Señor. Yes, yes. Necesitamos que Cristo, Señor, se proclame como Rey de nuestras vidas y de nuestros corazones, mi Señor. Amen. Mi Dios, no queremos ofenderte más, No, mi we have Dios. done so many. Mi Señor, entendemos que lo que pasa en el mundo, Señor, somos responsables, Have mercy. que tenemos responsabilidad, Señor, en la maldad, en la tristeza, y no podemos concebir, Señor, que tú hayas levantado un pueblo para esto, mi Señor. No, tú levantaste un pueblo para proclamar la verdad, mi Señor, para decirle al mundo entero que en ti, que en Cristo hay justicia y hay verdad, mi Yes, Señor. yes, yes. Mi Dios, necesitamos entender una adoración verdadera, Yes. pero no solo entenderla, Señor, Mm. sino que necesitamos rendirnos y vivir la palabra, mi Señor, porque tú nos dices que no serán justificados los oidores, No. sino los hacedores de tu palabra, mi Señor. Pero nosotros entendemos que no hay fuerza No. en nosotros, Señor, pero que unidos, Señor, a la divinidad, Yes. podemos llegar al triunfo perfecto Amen. en Cristo, mi Señor. Mi Dios, gracias. Gracias, Señor, porque el cielo, Señor, ha derramado hoy su espíritu en este lugar, mi Señor. Mi Dios, gracias por tu palabra, porque salimos de aquí. Y entiendo que todos nosotros vamos a salir de aquí totalmente renovados Amén, y Señor. deseosos, Señor, de hacer tu voluntad. Señor, ya queremos ir a casa, mi Dios. Ayúdanos para ser obedientes, para cumplir tu palabra y tu voluntad. Yes. No dejes que divaguemos más, Señor, en la incertidumbre de la obediencia, de la desobediencia, No. del pecado, del no pecado. No, mi Señor. No. Tú no quieres eso de nosotros. Tú quieres y requieres una obediencia perfecta. Y eso, Señor, Yes. eso lo podemos lograr Yes. rindiendo nuestro corazón a ti, mi Señor. Yes, Father. Porque fuiste tú quien publicaste y quien declaraste, Señor, Yes. que vas a cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de Amen. carne. Amen. Y nosotros, tus hijos, tu pueblo, creemos en tus promesas y nos aferramos a tus promesas, Señor. Y entendemos que en Cristo, Señor, hay poder, Yes. mi Dios, para lograr este cometido. Padre Santo, gracias, Señor, porque una vez más tu Espíritu Santo se ha manifestado aquí. Y tus ángeles son testigos de que se ha proclamado la verdad aquí, mi Señor. Amén. Y mi Dios, nosotros humildemente agradecemos por la verdad que ha salido de los labios de tu emisario, Señor. Te rogamos, Señor, que cada día de nuestra semana, Señor, que si tú nos concedes la vida, Señor, que sea para glorificar y honrar tu santo nombre, porque tu pueblo ha sido levantado justamente para vindicar tu carácter, Señor, y tu gobierno. Y nuestro gobierno es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Mi Señor, no tenemos más palabras, sino agradecerte, Señor, y exponer cada uno de nuestros casos, de nuestras vidas, al trono de la misericordia, Señor. Pedirte, Señor, que aceptes nuestra rendición, Sí, Señor. Que nos conduzca, Señor. No queremos la experiencia de Nabucodonosor que se proclamó en la mañana, Señor. No. Queremos la experiencia de Juan, Señor. Amén. Porque estamos llenos, Señor, de contrariedades, Señor, de defectos de carácter, mi Dios. Pero sabemos que en ti hay poder para transformar ese carácter y para declararnos victoriosos, Señor, en tu nombre. Amén. Mi Dios, gracias. Nos vamos henchidos de gozo, de alegría, Señor, porque tenemos esperanza en ti, Yes. porque sabemos que tú vas a dirigir nuestras vidas, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo agradecemos en el único nombre que está sobre todo nombre, en nuestro abogado, Señor, Yes. en nuestro amigo, Yes. en nuestro juez, en nuestro Señor y en nuestro Dios. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y queremos estar contigo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.